Muy buenos días a todos. Primero que nada, una disculpa por las cuestiones técnicas, problemas técnicos, pero la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Judith Licea, que se llama El lado oscuro de la investigación y la publicación. Debo señalar que esta conferencia se enmarca en la Semana del Uso Ético de la Información que coordinó atinadamente la doctora Estela Morales Campos y su grupo de Seminario de Información y Sociedad. Está con nosotros el doctor Jonathan Pérez, quien es miembro de este seminario de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Me voy a permitir presentar a la doctora Licea porque ustedes son alumnos de primer semestre y para nuestros visitantes de otras instituciones, ¿sí? Probablemente no conocen su amplia trayectoria. La doctora Judith Licea es maestra en biblioteconomía por esta universidad, magíster por la Universidad de Wales, doctora en filosofía de la Universidad de Glasgow, en Gran Bretaña. Desde 1964 es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y a partir de 1993 obtuvo la máxima categoría, que es de titularse definitiva de tiempo completo. La doctora se ha desempeñado como secretaria académica de la coordinación del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue coordinadora de este colegio. Su labor docente no se ha circunscrito solamente a esta facultad, sino ella ha dado cursos y seminarios a lo largo y ancho del país y también en el extranjero. La doctora Licea se ha caracterizado por ser autora de innumerables publicaciones producto de su labor de investigación que articula de manera permanente con su trabajo docente y con la formación de recursos humanos. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y desde 1999 es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Con una amplia trayectoria profesional y académica, en 2009 la doctora Judith Licea fue candidata al Premio Universidad Nacional, el cual se otorga en reconocimiento a los universitarios destacados en el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra universidad. El 8 de marzo de 2010, la doctora Licea fue reconocida en el Día Internacional de la Mujer con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que se concede a las académicas que han sobresalido también en los mencionados quehaceres. El 18 de septiembre de 2015 obtuvo el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios que proporciona esta Facultad de Filosofía y Letras. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a la doctora Judith Licea. Doctor. Bueno, quisiera dar primero las gracias a la doctora Escalona por las palabras que ha dado, y también quisiera yo, dar las gracias por esta oportunidad de estar en esta semana, participar en esta semana del uso ético de la información y, por lo tanto, dar un mensaje de agradecimiento a los organizadores del seminario y dar las gracias a quienes están enlazados, colegas y futuros colegas.
Para esta ocasión he preparado una presentación que ustedes van a ver que es rápida, como 2 horas va a durar más o menos, que hemos titulado El lado oscuro de la investigación y la publicación. Se van ustedes a dar cuenta por qué. Si es que funciona, sí. ¿Por qué presentamos esta diapositiva? Todos quizá en algún momento de nuestra vida hemos recurrido al amuleto, hemos recurrido, si no precisamente a una figura como la que está ahí representada, hemos pensado en recurrir a un brujo, a un chamán, a un adivino, etc. También quizá hemos pensado recurrir a los que se dedican a leer las palmas de la mano, a los que se dedican a la quiromancia, o bien hemos buscado algún medicamento para, en vez de estar flaquitos, hacernos fortachones. Hay esa posibilidad. Podemos darnos una vuelta por algún mercado, en este caso el mercado de Coyoacán, que tiene una muy buena variedad de productos que curan todo. O bien recurrir al tarot, como aparece aquí en este poste de teléfonos. Pero también tenemos que hay unos charlatanes modernos que se anuncian principalmente en los medios como la televisión. Estos charlatanes anuncian jabones, fajas, pastas, cremas que nos van a hacer guapos, esbeltos, etc. Bueno, vamos a creerles a esos charlatanes. También hay quienes promueven las terapias, como la meditación, como la medicina tradicional, las flores de Bach, el factor de transferencia, etc. ¿Cómo podemos llamarle a eso? Podemos llamarle pensamiento mágico a todo esto que hemos mencionado. Podemos hablar de mitos. ¿Cómo podríamos considerarlo? Pero ahora tenemos aquí otra realidad. Vean ustedes estas 7 imágenes de otros tantos científicos de otras partes del mundo, científicos que no aparecen aquí precisamente por ser buenos muchachos y una buena muchacha, sino son precisamente científicos que aparecen aquí porque no se han portado bien. Es decir, han hecho cosas malas a lo largo de su trayectoria científica. Pero vean una cuestión interesante que a mí me gusta destacar. Hay en particular uno que aparece en la parte inferior, pues que está guapetón. Otros están medio feonzones, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir, bueno, el ser guapo o el ser feito, pues no tiene nada que ver con esto de que nos portemos bien o nos portemos mal. Tenemos el caso, no aparece por aquí, pero este señor que aparece en la primera fotografía, un señor, un médico, que pues nada más inventó pacientes. Y así podríamos ir mencionando este otro que aparece de rata blanca, pues pintó las ratitas para poder decir que había encontrado grandes cosas. Entonces los científicos se portan mal. Estos científicos deshonestos que se han identificado, bueno, pertenecen a instituciones muy prestigiosas, como por ejemplo la Universidad de Cornell, de Yale, de Harvard, Emory, el Massachusetts Institute of Technology, etc. Entonces, también hay una cuestión rara. ¿Por qué hay estos científicos en estas universidades? Estos científicos que mostramos las imágenes provienen de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, los escandinavos, China, India. Y en México, ¿todos se portan bien? ¿Todos los científicos son bien portados? Bueno, aquí tenemos 2 títulos de libros, de Medical Fakes and Frauds, o La falsa ciencia, que hacen un recuento de mitos, de falsedades, de fraudes, todos relacionadas con la actividad científica. Uno publicado en Estados Unidos, otro publicado en Italia. Tenemos un autor como Peter Medawar, el que aparece en la imagen del
La primera imagen, Peter Medawar, fue un premio Nobel. ¿Cómo es que un Peter Medawar, como un premio Nobel, escribe sobre el extraño caso de los ratones moteados? Un fraude científico cometido por el doctor Summerlin en Estados Unidos, y precisamente él se encarga de hacer el recuento de este fraude, independientemente de otros ensayos sobre la ciencia. En el otro extremo está una publicación del papel de la ética en la investigación científica, que fue, digamos, el primer título publicado sobre la ética científica aquí en nuestro país, editado por la Academia Mexicana de Ciencias, el Fondo de Cultura Económica, y editado por el doctor Martín Aluja. A raíz de eso se han publicado otros textos al respecto, no muchos, muy poquitos. Aquí tenemos una cosa interesante. Esta imagen es de un vendedor del mercado de Coyoacán. Si alcanzan ustedes a distinguir, tiene en sus manos una corteza de árbol. Esta corteza de árbol se llama comúnmente la uña de gato. Entonces, para ustedes que son estudiantes de primer semestre, estarán enterados que un gran número de ocasiones del conocimiento público, es decir, del conocimiento común, lo que escuchamos en nuestras casas, que tómese un jarabito de esto para la tos, o tómese un tecito para la diarrea, etcétera, llega a darse también, o sale de ahí, un conocimiento científico. En este caso, hay una publicación que seguramente los autores tomaron como base esta uña de gato para poder hacer el trabajo de investigación. Tenemos otro caso del jugo noni, que seguramente ustedes han escuchado en algún lugar, el mismo vendedor. Y también hay estudios científicos al respecto, es decir, del conocimiento común se pasa al conocimiento científico. Donde no se ha pasado todavía al conocimiento científico son las píldoras de víbora de cascabel. Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de ellas, seguramente las han visto en venta en los mercados. Esta foto está tomada de afuera del mercado de Coyoacán, pero aquí los trabajos científicos que se han publicado son precisamente para alertar que puede haber una infección bacteriana seria entre aquellas personas, entre aquellos pacientes que han consumido las píldoras de víbora de cascabel. Ustedes son muy jóvenes para para recordar el chupacabras, pero seguramente han visto ustedes taquerías o no sé cuántas cosas que se llaman precisamente el chupacabras. Bueno, este fue un mito que fue muy sonado aquí en nuestro país, aquí en particular en la Ciudad de México. Sin embargo, de este mito se arma un primer coloquio nacional sobre el chupacabras. Aquí tenemos al doctor Ramiro Ramírez Necochea, que es uno de los más grandes expertos que hay en nuestro país sobre cerdos. Entonces, él organiza este coloquio. Aquí tenemos otro caso, el de ¿cómo se llamaba? Las vacas locas. Nadie quería comer carne por el temor a que estuviera contaminada con las vacas locas. Entonces, hay un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que se dedica a estudiar el scrappy, que es como se le llama, en borregos y cabras. No está muy relacionado también con el scrappy, pero en vacas. Bueno, desde ya un buen número de años, más o menos en 1750 a.C., ya se empezaron a escribir códigos de ética. Códigos de ética, el más antiguo que se conoce viene a ser el código de Hammurabi, y a raíz de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es que se elabora un código de Nuremberg. Más adelante, ya algunos años más, se establece lo que es la Declaración de Helsinki
o el manual de la Asociación Médica Mundial. Hay algunas asociaciones que tienen códigos de ética como esta de recomendaciones para cómo hacer investigación, reportar, editar y publicar el trabajo científico en revistas médicas, que tiene indicaciones éticas en cómo debe hacerse la investigación, cómo debe reportarse, etcétera, o bien el Código Europeo de la Integridad de la investigación, el Código Europeo de la Conducta de la integridad en la conducta en la investigación, o el Código de Conducta en las ciencias, en la investigación en las ciencias sociales. Entonces, esto quiere decir que hay una preocupación. ¿Por qué? Porque la investigación se haga con fines éticos, que la atención a los pacientes se haga con fines éticos, es decir, que no se abuse, por ejemplo, de los pacientes. Hay una novela que posiblemente ustedes ya han leído, que se llama La bibliotecaria de Auschwitz. La novela quizá no vale mucho, pero hay unos pasajes en donde aparece el doctor Rudolf Mengele paseándose en este campo de concentración. Y así como que los prisioneros pues no le daban gran cosa, no le daban tanta atención, quizá porque no sabían la mente malévola del doctor Mengele, de ese hombre que se paseaba. Pero a mí lo que me llamaría la atención es, bueno, ¿y el lector común y corriente sabrá quién es Rudolf Mengele? ¿O cuál fue el papel de Rudolf Mengele en estos campos de exterminio que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, aquí también tenemos algunos experimentos y pruebas en relación todo esto con la medicina. Por ejemplo, en 1933 y durante varios años en Estados Unidos se experimentó con población afroamericana, es decir, muy limitadita, se experimentó con la sífilis. ¿Qué es lo que pasa si les inoculamos sífilis a esta persona? Bueno, luego en China, los japoneses, ¿se acuerdan ustedes de sus clases de secundaria? Aquella guerra chino-japonesa de los años 35 a 45 más o menos, se experimentó con los prisioneros chinos. Se les inoculaban bichos, tenía temperaturas más que de congelación, etcétera, para ver cuál era la reacción de los prisioneros. Después en Guatemala se experimenta también para ver la eficacia de la penicilina, se les inocula sífilis a prisioneros en cárceles, enfermos mentales, soldados y prostitutas. Esto dura 3 años. Hace algunos años, la señora Clinton, que era aspirante a presidenta de Estados Unidos, pidió perdón al gobierno de Guatemala por haber hecho esa experimentación. Claro que esa experimentación la hicieron científicos norteamericanos en Guatemala. Recordarán ustedes las experiencias con la bomba atómica en Japón, o bien el napalm en Vietnam. El napalm era algo así como gasolina que se caía la gasolina y de inmediato quedaba toda la persona totalmente lastimada, que no solo se experimentó en Vietnam, sino también en Palestina, Guatemala, Venezuela y Colombia. Y también hay una cuestión aquí interesante, es la píldora anticonceptiva. Seguramente ustedes han escuchado hablar así de lejos de la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva prácticamente no se probó en Estados Unidos, pero sí se probó en otros países como Israel, India, Japón, Puerto Rico y México. Bueno, aquí tenemos ya un punto importante. Aquellas pacientes, aquellas personas, aquellas mujeres que tomaron la píldora anticonceptiva cuando estaba en periodo de prueba,
les informaron de qué les podía suceder. Les informaron de cuáles eran los síntomas que iban a tener después de esta administración de píldora. Bueno, no sabemos. Bueno, aquí tenemos esta otra cuestión, este otro punto, y es que recientemente, el año 2015, se publicó un artículo donde se hablaba de que ya prácticamente estaba lista una vacuna contra el dengue. En una nota periodística se dice que esa vacuna fue probada en 8,000 niños mexicanos. ¿Estarían informados los padres de esos niños? Yo ya no digo los niños, ¿verdad? Porque esto fue entre 9 y 16 años de edad, pero los padres estarían informados de que se les iba a aplicar esta o estaban a prueba. No sabemos. Aquí tenemos esta diapositiva, que es donde se presenta el descubrimiento y desarrollo de una sustancia activa por la Oficina de Administración de Drogas en Estados Unidos, la FDA. Se toma aproximadamente 15 años el probar un medicamento. Bueno, y después de ese medicamento surgen algunos, como por ejemplo la talidomida. La talidomida, ustedes ya son niños muy posteriores a la talidomida, pero este medicamento, por ejemplo, era dado a las madres embarazadas cuando tenían algún problema, algún trastorno. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los niños nacieron con algunos problemas de salud serios. Entonces, este medicamento se retira en todo el mundo. Sin embargo, un grupo de investigadores mexicanos lo rescata y por eso es que se llama fármaco huérfano el compuesto de la talidomida. Y este grupo de profesores, de investigadores, está ubicado en la UAM Xochimilco y todo el producto, toda la talidomida que ellos la producen, pero la entregan al Centro Dermatológico Pascua, porque se encontró después de mucho tiempo que este fármaco sirve para controlar la lepra. Bueno, la lepra es un padecimiento que todavía existe, desafortunadamente. Bueno, tenemos, por ejemplo, un trabajo publicado por el doctor Wakefield, en donde se dice que las vacunas pueden producir sarampión, las vacunas contra el sarampión, las paperas o la rubiola pueden producir autismo. ¿Y qué es lo que está sucediendo con eso? Que en un buen número de países no se está aplicando a los niños vacunación porque se teme que los niños sufran algunos de estos padecimientos. Bueno, sin embargo, hay aquí un hecho curioso, también publicado en el periódico, en donde un actor, Robert De Niro, invita al autor de ese trabajo a un ciclo de cine. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues que todos los que se enteran se levantan en armas y el actor pide que le invita al doctor Wakefield que ya no participe en la reunión y sin embargo después se sabe que Robert De Niro invita a este autor porque su hijo tenía precisamente autismo. Entonces ven ustedes que todo está así un poco relacionado, un poco difícil de explicar a veces. Hay este otro trabajo también interesante sobre la cisticercosis cerebral. Y una nota en el periódico donde dice que Raúl Vera, ustedes saben quién es Raúl Vera, el obispo de Saltillo, que es uno de los defensores de derechos humanos, pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constatar violaciones legales porque se experimentó con pacientes del Instituto de Neurología sin autorización. Bueno, entonces aquí tenemos ya muchos puntitos, quizá un poco aislados, pero nuestro cerebro los puede unir. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí en relación con esto? Bueno, que ha habido científicos
que en el siglo XIX pues vinieron a buscar las semillitas de flores, de plantas, principalmente para llevárselas a Kew Gardens. Ustedes saben que Kew Gardens está cerca de Londres y es uno de los más grandes jardines botánicos del mundo. Pero se los llevaron subrepticiamente, no se los llevaron con el permiso. Ándeles, tomen las semillitas que quieran ustedes llevarse para que las reproduzcan en Kew. Bueno, ya en el siglo XX, a los enfermos del manicomio de la Castañeda, a los pacientes que fallecían, les extirpaban la glándula, la hipófisis, esta la transformaban y la enviaban a un laboratorio en Estados Unidos con el propósito de fabricar con ese polvito, fabricar la hormona del crecimiento. Y también de Veracruz se llevaban grandes cantidades a Estados Unidos de barbasco o cabeza de negro, como se le llama también. Aquí se sintetizaba, se molía, podríamos decir, en una planta que tenían instalada unos ingenieros químicos cerca de Texcoco. Y muy recientemente se están llevando muestras de sangre de cabras trashumantes, se las llevan a un laboratorio que está en Edimburgo, en la Gran Bretaña. ¿Cómo podemos llamarle a eso? Bueno, y también hay otra cuestión. También hay revistas que pues las sostienen las compañías farmacéuticas. Entonces se dice, ¿qué tan imparciales pueden ser esas revistas cuando son las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, las que apoyan la publicación de las revistas? Yo les sugiero que lean ustedes este artículo de Bonfil Olivera, publicado, bueno, es una nota periodística, que se llama Ante los riesgos de la desinformación y el pensamiento anticientífico, solo la difusión de la cultura y la información científica confiable, junto con adecuadas campañas de salud, pueden vacunarnos. Eso quiere decir que ante cualquier duda que tengamos, tenemos que recurrir, si bien no precisamente nosotros que somos legos en la materia, a las publicaciones científicas, si no las entendemos, porque quizá no las vamos a entender, tenemos que recurrir a lo que son las notas de divulgación y precisamente las notas que elaboran los científicos. Aquí tenemos ya otro problema de ética, y es que se están publicando un gran número de lo que se llama retractaciones. Es decir, los autores se retractan de lo que publicaron. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Puede haber errorcillos, muchas veces serios, otras veces no muy serios, podríamos decir. O bien los medios que también se prestan a la difusión de estas situaciones. Vean ustedes aquí. El Canal 13 de Televisión Azteca, en un programa de televisión del periodista Ricardo Rocha, de diciembre de 2006 y de enero de 2007, hizo algún comentario relacionado con el SIDA. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hubo necesidad de que grupos de expertos se presentaran en programas de televisión, en programas de radio, con el propósito de pedirles a los pacientes que no abandonaran la medicación que tenían prescrita. Entonces, aquí tenemos que por todos lados nos bombardean con información falsa, con a veces quizá voluntariamente y a veces puede ser involuntaria, ¿no? Pero, bueno, ustedes lo saben. Los profesores y los investigadores, bueno, juegan diferentes papeles como autores, como revisores o como editores. Los autores pueden describir datos inexistentes, los revisores
pues se pueden aprovechar de un trabajito que le mandaron a revisar. O los editores, bueno, vamos a detenerlo por aquí hasta que no esté, hasta que yo no haga ese trabajo. ¿Pero por qué se portan mal los científicos, los revisores o los editores? Bueno, los profesores, por ejemplo, tenemos presiones de que si no trabajamos suficientemente, pues no tenemos la posibilidad de tener compensaciones económicas, o bien porque nos sentimos muy grandes y queremos hacer cosas, aunque sean falsas, o porque estamos mal del coco, o bien porque no podemos distinguir el bien y del mal, o queremos sobresalir, es decir, hay muchas explicaciones. Esta está un poquito difícil de leer, ¿verdad? Pero aquí tenemos que, para ser éticos en la investigación, necesitamos ser honestos, esmerarnos en nuestro trabajo, ser imparciales, dar el reconocimiento a otros cuando es necesario, respetarnos entre la comunidad. Y en la comunicación científica, bueno, debemos ser objetivos, nada de subjetivos, dar el crédito cuando sea necesario o a quien lo merece. Aquí tenemos un caso interesante que también ustedes puede que sean muy jóvenes para acordarse de la Mataviejitas. Puede que no se acuerden ustedes de este caso de la Mataviejitas, pero vean ustedes la cubierta del libro, Mentes Asesinas. Bueno, aquí también vemos la imagen de la autora de ese libro y precisamente a la Mataviejitas. Aquí no sabemos si la Mataviejitas le dio el permiso a la autora para que pudiera aparecer su foto en el libro. Lo más probable es que así haya sido, pero se acostumbra en la investigación en que no se puede identificar quién fue el sujeto de estudio. Es decir, se acostumbra ponerle unas cintas sobre los ojos para que no se identifique. Y llegamos a lo que es el plagio. Se dice incluso que es el peor de los pecados. Hay un autor británico, Meadows, que dice que es el peor de las malas conductas. Bueno, habría que dedicarnos a estudiar esto. Últimamente se ha identificado esto de la cita troyana, que es un fenómeno que es curioso porque el autor de un trabajo copia un texto, pero le pone la cita respectiva del trabajo que copió. Entonces esto se le está llamando la cita troyana. Y también hay otra cuestión en relación con las citas. Los trabajos publicados por los experimentadores nazis deben ser citados o deben ser lo que se llama obliterados. No existen. ¿Ustedes qué piensan de eso? Hay campañas contra el plagio. Aquí tenemos este señalador de la Biblioteca del Claustro de Sor Juana. Pero ¿cómo detectar el plagio? Tenemos que hay programas de cómputo bien libres o bien por suscripción que detectan el plagio. De Plagium, Viper, Turnitin, Copycat o bien Google. Aquí sería interesante que todos los maestros pues pasáramos por esa prueba de fuego, todos los trabajos que nos entregan nuestros alumnos, todas las tesis, por ejemplo, para ver si están libres de pecado o no. La universidad tiene su código de ética. Aquí en este código de ética se establecen 2 puntos. Citar las fuentes, ideas, textos, imágenes, etcétera, de otros. Y no falsificar, alterar, manipular, fabricar, etcétera. Quizá ese código tendría que ser revisado
para incluir algunos de esos aspectos que mencionamos ya antes. Por ejemplo, el no incluir a un autor cuando ese autor participó en la investigación, o bien incluir a otro pues porque es el jefe o porque es el que me va a dar algo en la vida. Y en la vida profesional también puede ser la continuación de una carrera iniciada de edad temprana. ¿Cuándo se empieza a portar mal una persona? Pues generalmente cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando se comen la torta del compañero, etc. Pero en las bibliotecas hay pruebas de deshonestidad, o bien en los consultorios médicos. ¿Por qué se está usando ahora lo que se llama chaperones? Es decir, el médico nunca está solo con el paciente. Ha habido casos, ha habido películas incluso de mala conducta de los médicos. Y en el caso de las bibliotecas, también tenemos que los bibliotecólogos se portan mal porque no están preparados para el puesto, porque proporcionan un mal servicio, porque reciben donativos, regalitos de los proveedores, porque espían al personal, se ponen atrás de los estantes para ver si el personal está trabajando, firman el trabajo elaborado por los subalternos. Entonces eso es portarse mal. Hay en las instituciones de educación superior la necesidad de que se observen códigos de ética, normas éticas, con el propósito de que se trabaje en un nivel de honestidad, confianza, justicia, respeto. Por lo tanto, los valores de la integridad académica podríamos resumirlos en estos. Hay que ser honestos, hay que tener confianza, rectitud, respeto, responsabilidad. Aquí está casi de las últimas diapositivas, pero un grupo de premios Nobel, por ejemplo, firmó una carta reclamando que los organismos genéticamente modificados, bueno, ya se acepten, ya no hay nada de que son malos, no, que ya ellos avalan que son buenos. Bueno, tenemos también este mensaje del rector de la UNAM, el doctor, cuando fue rector en el año 2009, del doctor José Narro, que dijo que debemos transmitirles a los estudiantes valores laicos, cívicos, formas de conducta y sentido de compromiso con la sociedad en su conjunto, en particular con los más necesitados. Esto tendríamos los profesores que tenerlo siempre presente. Y algo así como dar consejos de un padre a su hija, los profesores también, o consejos de una madre a su hijo. O también tener en cuenta este otro libro del doctor Peter Medawar, de consejos a un joven científico. Por lo tanto, si nos portamos mal, si conocemos que hay malas conductas a nuestro alrededor, ¿cómo evitar el contagio? Que no se nos pegue el que se porta mal a alguien de nuestro compañero de junto. Necesitamos al equivalente también a estas oficinas de integridad como la de Estados Unidos o este Committee on Publication Ethics. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos revisar cuidadosamente cuál es nuestra conducta. Si acarreamos algo desde que estábamos en jardín de niños y le quitábamos la torta a nuestro compañero, si copiábamos en la escuela, si nos poníamos por aquí los acordeones, todo eso lo tenemos que revisar y pensar que tenemos que actuar éticamente, porque la vida, al menos la vida que les espera a ustedes jóvenes, es todavía una vida muy, muy larga por delante. Por lo tanto, a portarse bien. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, usted ha abordado una serie de temas que impactan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida estudiantil, y que nos dan la pauta para reflexionar y tomar acciones de manera
mediata e inmediata, ¿sí? Como docentes y como alumnos. ¿Nos queda tiempo para una sola pregunta? ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿No? Yo me atrevería a preguntarle a la doctora. Sí nos impacta en todos los niveles esta mala conducta en la investigación, esta mala conducta como docentes, como estudiantes, impacta en todo. Pero pareciera ser que ese tercer lugar aterrador que tenemos en México, ¿sí? Es bastante abrumador. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos y qué hacemos los bibliotecólogos, los profesionales de la información al respecto? Aparte de reflexionar sobre esto, ¿por dónde podríamos iniciar? ¿Cómo qué idea nos da la doctora Judith Licea? Bueno, pues, ¿qué es lo que se podría decir? Hay que comenzar desde muy jovencitos, desde pequeñitos, a educar. Ese padre que va con el niño en un coche y se pasa el alto, ya está empezando a educar mal a ese niño pequeñito. Entonces, desde nuestra vida personal tenemos que actuar, que educarnos y educarnos en las normas, educarnos en las leyes, no salirnos, no transgredirlas, no tirar basura en las calles, por ejemplo, o aquí en el salón este. Es decir, necesitamos educarnos o reeducarnos. Y esto, decía yo, desde pequeñitos hasta que ya estamos muy mayorcitos, tenemos que hacerlo. Y hacer algo también, involucrarnos, profesores, bibliotecólogos, padres de familia, para que haya esa educación. Los bibliotecólogos, pues, en su ejercicio profesional, cuidar de esas fallitas serias, como por ejemplo aceptar un puesto cuando no se está preparado para ello, o aceptar los regalos de los proveedores, por ejemplo. De eso de que te doy un peso, le dice el encuadernador al encargado de la biblioteca, si me das a mí encuadernar los materiales. Eso no es posible, o te doy unos boletos para que te vayas a Huatulco de vacaciones si me compras a mí las suscripciones. Eso no debe permitirse, ¿no? No debemos hacerlo, y los profesores también, predicar con el ejemplo, podríamos decir. Nosotros debemos predicar. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna seguiremos en esta discusión en los espacios académicos. A quienes nos han seguido en la transmisión, agradecemos también, y a ustedes por su asistencia a este evento. Mil gracias. Bueno, se acabó muy rápido.